Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Tomás Alberto Álamos Fuensalida. Javiera Camila Aravena Bendec. Claudia Paulina Aravena Ulloa. Yasna Cecilia Blanco y Nostroza. Juan Esteban Cáceres Córdoba. Alonso Esteban Calderón Giles. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Francisca Catalina Serpa Troncoso. Guillermo Alejandro Clavería Rivera. Felipe Andrés Correa Bravo. Damián Fernández Coqui. Rodrigo Fernando Figueroa Cataldo. Christopher Esteban González Olave. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Carolina Alejandra Guardia Acevedo. Alessandra Génesis Guerra Ulloa. Eduardo Hernán Guerrero Tapia. Sebastián Felipe Gutiérrez Cáceres. Alejandra Paz Guzmán Garrido. Javier Andrea Guzmán Sepúlveda. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Felipe José Lyon Errázuriz. Carlos Felipe Maldonado Zúñiga. Mónica Lorena Maturana Espinosa. Víctor Matías Mendoza Villegas. Luis Fabián Mesa Sangüesa. Rubén Nicolás Monsalve Burgos. Licenciada y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Edith Marlene Naranjo Cabrera. Patricio Alejandro Narváez Ambos. Javier Alfonso Olave Corvalán. Sofía Fernanda Olea Cortés. Pablo Andrés Olivares Vilches.
María Ignacia Ormazábal Núñez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Luis Gilberto Palape Roa. Ángel Francisco Pavés Vázquez. Camila Andrea Rebolledo Kreft. Víctor Alejandro Ríos Cesnich. David Antonio Rojas del Despósito. Constanza Estela Saavedra Garín. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. María Elsa Salinas Silva. Peter Hans Schneider Contreras. Matías Francisco Sepúlveda González. Héctor Javier Sepúlveda Higuera. Ruth Mariana Solís Rivas. Lilian Carolina Solís Solís. Amaranta Luna Tapia Bravo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Bárbara Andrea Toledo Cuchó. María Estela Valdebenito Soto. Ignacio Andrés Valencia Fuentes. Mauricio Andrés Valenzuela Loyola. Sebastián Eugenio Vera Muñoz. Mandy Constanza Yáñez Perich. Pablo Andrés Cepeda Rebolledo. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia.
señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas, nuevos abogados. En esta ocasión en que la Corte Suprema les ha otorgado el título de abogadas o abogados, compartiré con ustedes algunos comentarios acerca de las igualdades en nuestra Constitución política. En tiempos como los que vivimos, colmados de diversas convicciones y necesidades, la reclamación por igualdad es una constante, y por ello es que pienso que se justifica dedicar unos pocos minutos a esta temática en una ocasión como esta, en la que se incorporan precisamente al quehacer profesional de los abogados. Nuestro texto constitucional formula una serie de referencias a la igualdad. En una primera mirada podría pensarse que todas tratan de un único principio o derecho de igualdad. Sin embargo, al observarlas con mayor detención, se logran apreciar algunas distinciones que quiero destacar. En esta materia, quizás lo primero que deba señalarse es que, en general, el discurso de la igualdad no se relaciona con la afirmación de que seamos todos iguales como individuos, sino con el hecho de que, como individuos, todos merecemos un trato igualitario. Esta primera afirmación permite distinguir en el texto constitucional entre aquellas normas que operan como declaraciones o principios configuradores del orden político y constitucional y aquellas enunciadas como derechos constitucionales y que operan como principios de igualdad jurídica. Respecto a las primeras, si bien tienen un sentido normativo, no tienen una aplicación totalmente directa, pues lo que hacen es configurar el orden político y constitucional. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 1, en el primer inciso que indica: las personas nacen iguales en dignidad y derechos. Aquí lo relevante de este reconocimiento de igualdad es que el ordenamiento jurídico no puede establecerse sobre la base de distinciones relativas al nacimiento o sus condiciones. En otros términos, nuestra Constitución política rechaza la idea de un Estado estamental o fundado en categorías insuperables a partir de las diferentes condiciones en que nacen los individuos. Por ello, más adelante la idea se reitera en el artículo 19, número 2, inciso 1, al prescribir que en Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Para entender la importancia del segundo tipo de igualdades, esto es, aquellas enunciadas como derechos fundamentales y que operan como principios de igualdad jurídica, resulta necesario recordar algunos hechos. En su versión más radical, la desigualdad llegó a establecer una diferencia incluso en términos de personalidad jurídica. Así, durante extensos periodos de la historia, algunas personas no fueron reconocidas como tales, sino solo como cosas susceptibles de propiedad por otros seres humanos que sí gozaban de aquel reconocimiento. Probablemente un buen ejemplo de esto lo constituye la Edad Media, conocida como la Edad de la Desigualdad Institucionalizada, por cuanto cada persona, sus actos y roles estaban determinados por su estatuto y adicionalmente por los vínculos personales que hubieran llegado a desarrollar. La idea de que todo individuo de la especie humana, por ser tal, deben reconocerse los mismos derechos que a sus congéneres toma fuerza, sin embargo, recién bajo el influjo del racionalismo, la teoría del derecho natural y la Ilustración. El postulado no era nuevo, pues ya había sido desarrollado por el pensamiento de la escuela estoica en la antigüedad clásica y recogido luego por la Iglesia. Sin embargo, fue solo a partir del siglo XVII que empieza a difundirse como parte esencial del pensamiento político de la época, en estrecha vinculación con el pensamiento contractualista impulsado por Hobbes, Locke y Rousseau, así como con los movimientos políticos que condujeron a la Revolución Inglesa. Con todo, fue necesario esperar hasta las revoluciones liberales del siglo XVIII en Estados Unidos y Francia para que el principio de la igualdad encontrara reconocimiento positivo. Reconocimiento que en ningún caso fue completo.
En un principio fue establecido solo para los varones e incluso con algunas notables vacilaciones o contradicciones. Por ejemplo, el reconocimiento de los derechos civiles de las personas afroamericanas en los Estados Unidos recién se concretó en la segunda mitad del siglo XX. De esta manera, actualmente, cuando se habla del principio de igualdad jurídica, se alude al deber de un comportamiento social que respete la igualdad y desde la perspectiva del sujeto observado. El derecho a un trato igualitario resulta así que un juicio de igualdad implica siempre una operación de abstracción. En el campo del derecho, esta abstracción se refiere a los elementos comunes y los elementos diferentes de los sujetos como titulares de derechos o de situaciones jurídicas. Si bien así entendido el principio de igualdad es uno, se manifiesta de diversas maneras en el ámbito jurídico. Esto permite reconocerlo como igual aplicación de la ley o bien como igualdad frente al legislador. En materia de derechos fundamentales, el concepto de igualdades equivale a un conjunto de disposiciones constitucionales relativas a un mismo modo de actuación estatal a nivel legislativo, administrativo o judicial, aplicable a todas las personas. A este tipo de igualdades corresponde, por ejemplo, la igualdad ante la ley como provisión de discriminación arbitraria, el deber de igualdad en la protección otorgada a los derechos, la igualdad ante los cargos públicos, la igualdad ante las cargas públicas, la igualdad en materia laboral y la igualdad en el trato económico. Apreciados nuevas abogadas y nuevos abogados, he querido compartir estos breves comentarios a propósito de su juramento, precisamente por la importancia que nuestra Constitución le otorga a la igualdad como principio fundamental de los derechos humanos que garantiza el reconocimiento de prerrogativas inherentes a todas las personas, por su indiscutible condición humana y como principio configurador del orden político y constitucional. Seguramente el reconocimiento de la igualdad sea la condición que más favorece el desarrollo de las personas. Por eso es que para ello es esencial igualar. Los felicito nuevamente por el título que han obtenido y les deseo el mayor de los éxitos profesionales. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el único objetivo de la audiencia, se le pone término. Gracias. Estimados colegas, felicitaciones. Que disfruten su celebración. Será hasta pronto.